periodistas hemos escuchado de amigos y de colegas que ha habido en el tiempo, en semana, una reducción muy importante de periodistas, pero no hay noticias sobre eso. En el tiempo debería haberla, ellos mismos deberían informar porque esa lealtad se le debe a los lectores de ese mismo medio, y eso hay que explicárselo a esos lectores, pero a su vez los medios que son competencia deberían tomar eso como noticia porque es noticia, y sin embargo nunca se hace. Yo me acuerdo en épocas in illo tempore, en la crisis del Grupo Gran Colombiano, que había un solo periódico en Colombia que denunciaba esos abusos, que era El Espectador, y que era Guillermo Cano en El Espectador. Y en el tiempo había notas editoriales que decían hay que sacar ese escándalo de las páginas de los periódicos, claro, para que lo pudieran enterrar en los tribunales. Pero de eso ningún otro medio informaba, de esa posición que tomó El Espectador, que le costó al Espectador, no se informaba. Todo el mundo hablaba de que había un veto, que empezó porque el Grupo Gran Colombiano le quita los avisos de cines al Espectador, porque el Grupo Gran Colombiano era dueño de Cine Colombia. Y en esa época uno sabía si iba a una película mirando el tablero de avisos del periódico, pero de eso nunca se informaba en los otros medios. Los otros medios veían parecía una pelea, y esto no era una pelea, esto era una noticia, pero no se hablaba. ¿Por qué? Tal vez, Jorge, usted que está también desde El Espectador y que nos lleva hasta allá, Alberto, ¿por qué no hablamos de nuestros temas y de nuestras debilidades? ¿Qué tememos? Muchas gracias, Mabel. Realmente mi punto de vista sobre el tema es que cualquier periodista, por pequeño que sea, en la región más olvidada de Colombia o del mundo, cuando se le entrega un micrófono, cuando se le entregan las páginas de un periódico, adquiere un poder inmediatamente. Realmente lo que diferencia en las sociedades el poder es quién controla la comunicación. Y a cualquier persona que se le entrega un micrófono, se le entrega un poder, pero ese poder, como dice una canción, puede ser verbo y puede ser sustantivo. Un sustantivo es cuando el poder se ejerce a partir de las conexiones con los poderosos, pero lo otro es el ejercicio del verbo de poder. Yo puedo hacer tal cosa, y de ahí nace la arrogancia que ejerce el mundo del periodismo, que cualquier persona con un micrófono puede hacer muchas cosas, lo mismo quien escribe en una página. Por eso es tan importante y de tanta responsabilidad lo que se está emitiendo, porque la persona que lo emite lo está haciendo desde un pedestal, el pedestal que le da el medio de comunicación. Por eso es que siempre uno sabe perfectamente que el otro apellido que uno lleva, yo soy Jorge Cardona, pero tengo un apellido que es El Espectador también. Entonces eso evidentemente la gente me puede reconocer sobre eso, y si yo mal utilizo el nombre que yo estoy teniendo, estoy haciendo un mal ejercicio del poder. Entonces finalmente todos los seres humanos, todos los que estamos reunidos acá, todos tenemos un pedacito de poder como verbo, podemos hacer muchas cosas, y ese poder se puede convertir en una temeridad, y ahí es donde viene la arrogancia y donde el periodismo tiene que ejercerse desde una postura. Yo diría que la palabra no es de humildad, pero sí desde mucha sinceridad, desde mucha transparencia, y eso es lo que yo podría decir en principio. Yolanda. Sí, quería sumar un poco a lo que a ese planteamiento del poder del periodista, y yo digo que el periodista es el que tiene que ser veedor del poder. A mí lo que me preocupa tal vez es que ese poder que se le entrega a alguien que tiene un micrófono, que tiene una cámara, es un poder que se le da a alguien que tiene una responsabilidad en la sociedad. Es decir, nuestra profesión está protegida en la Constitución, no porque a Mabel o a Yolanda o a Jorge o a Alberto o a cualquiera de los periodistas la Constitución nos otorgue un poder especial en estricto sentido personal, es porque nos permiten cumplir una labor a nombre de la sociedad, nos permiten llegar a donde otros nos llegan, nos permiten mirar lo que otros no ven, nos permiten tener unas prebendas, pero no para nosotros mismos. Nosotros somos los enviados de la sociedad. El problema es que en el camino se nos olvida y creemos que nos dieron el poder a título personal, y es ahí donde los periodistas empiezan a decir, ¿usted no sabe quién soy yo? Y empiezan a mal usar ese poder, el poder que nos dan
es en beneficio de una sociedad que necesita saber, que necesita ver, que necesita investigar, que necesita conocer. Y los instrumentos somos los periodistas, pero nosotros no nos podemos creer el cuento del poder. A pesar de eso, nos lo creemos y ahí es donde empiezan los problemas. Poder que se ha dispersado, que se ha entregado democratizado, poder que las redes sociales nos empezaron a transformar la forma de contar las historias, Alberto, y empecemos a hablar de la ética en un escenario de transformación, con redes sociales, con internet, con una tiranía del clic que nos lleva, y sabemos que está pasando en muchas salas de redacción hoy en el país, en donde las agendas informativas dependen de las vistas y de los me gustas de algunas páginas en internet. ¿Cómo nos sucumbimos a esa tiranía del clic? Es que no se puede confundir la velocidad con que se difunde una información con la lentitud con la que hay que preparar un contenido. De modo que ahí hay una cosa con la cual no se puede competir, que las tecnologías hoy hacen que la noticia llegue instantáneamente, estupendo. Antes había el monopolio de la bobina de papel. La noticia pasaba por una impresión y había que traer el papel del Canadá y había que esperar que el periódico llegara a las 5 o a las 6 de la mañana a la casa. Pero el trabajo que implica una buena información no se puede confundir con la velocidad que se ha cambiado en la entrega. De modo que contra eso no se puede competir. Hay que seguir con los principios de siempre. O sea, usted no puede lanzar algo que no sea bien trabajado de acuerdo con lo que lo requiera. Si usted se pone a competir con eso, eso no es periodismo. Pero a mí me preocupa, Jorge, yo le pregunto a Yolanda y a Jorge, que están también en ese día a día, Alberto, y es, Jorge habla mucho de la estructura del periodismo, la investigación, contraste de fuentes, que esos son los principios del periodismo y eso sigue existiendo, pero ¿eso cómo se hace con la inmediatez? Esa pausa que nos pide Alberto, ¿cómo la hacemos si hay que publicar ya? Y ya lo publicó otro medio de comunicación y hay que ponerlo en las redes sociales. Allí donde están los principios éticos y donde responde uno a ese servicio social que hace parte de nuestro trabajo. Yo pienso que hoy en día se trabaja a dos tiempos. Primero hago un preámbulo. La historia de la humanidad ha demostrado que los países, los pueblos se adelantan cuando hay un avance de las comunicaciones. Las comunicaciones son fundamentales para el desarrollo de los pueblos. El cambio de la prehistoria a la historia lo marcan las escrituras. Y por ejemplo, todos los eventos sucedidos después de la imprenta se explican por la imprenta. La Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la independencia de los Estados Unidos, la enciclopedia, todo ese saber con que los seres humanos llegaron hasta el siglo XVIII, XIX son producto de la imprenta. Y nosotros estamos viviendo en este momento otra revolución de las comunicaciones, que es la tecnología de la información y la comunicación. Y eso es bienvenido y eso es extraordinario. Y eso es libertad de expresión. Es decir, magnífico, invitadas todas las redes sociales, eso es libertad de expresión, pero eso no es periodismo, que es una cosa muy diferente. Eso es libertad de expresión. El periodismo sí tiene unos cánones propios del oficio que obliga a que un buen periodismo por lo menos necesita el contraste, porque la vida no es en blanco y negro, es en gris, es en amarillo, es en verde, hay demasiados matices y tienen que estar reflejados en esos puntos de vista en un contenido. Entonces yo lo que puedo contestar es que sí, en este momento manda el clic y hay que estar a la altura de la situación, pero hemos venido aprendiendo unas nuevas narrativas. Yo me apropio de la famosa máxima de las monjas paulinas que cogieron el legado de San Pablo para manejar al que fue el comunicador social del cristianismo, a San Pablo. Ellas dicen, las herramientas cambian, pero los valores deben permanecer. Es decir, hoy tenemos mucha tecnología, muchas posibilidades de hacer nuevas formas de narrativa y hacer cosas muy novedosas alrededor de eso, pero los valores son los mismos. Hay que defender los derechos humanos, hay que luchar por la transparencia de los recursos públicos, hay que buscar el pluralismo informativo y editorial, hay que mirar cómo darle voz a las minorías. Los principios son iguales y hay que trabajar en eso. Finalmente lo que siento es que
el periodismo no va a ser desplazado ni por las redes sociales ni por la libertad de expresión. El periodismo necesita una rigurosidad total y es una herramienta clave que, como dice Yolanda, somos intérpretes de la sociedad y hay que defender a la sociedad. Yolanda, en medio de eso estamos viviendo un momento de tránsito también o de contracción de la democracia. Digamos que los regímenes autocráticos, populistas están llegando, están en el escenario mundial, están las fake news y están directamente políticos utilizando a los medios de comunicación y a las redes sociales para mentir y para utilizar la información bajo sus intereses. Hoy, más que nunca, el periodista está llamado ¿a qué? Desde la ética en medio de estos populismos y de estos ataques. El periodista, yo creo, Mabel, que está llamado a hacer su trabajo. Lo que pasa es que se nos olvida a veces, pero el periodista está llamado a hacer periodismo bien hecho. Yo estoy con Jorge, suscribo prácticamente cada una de las palabras que él ha planteado. Estamos en un momento de avance de comunicaciones, de movimiento telúrico, si se quiere, no solamente en el periodismo, en el mundo. Yo recomiendo el libro de 21 lecciones para el siglo XXI de Harari, que nos sacude el piso sobre todo lo que está pasando con la infotecnología y cómo nos está sacudiendo absolutamente la vida. Y parte de lo que tú planteas, con ese resurgir, pareciera, de estos líderes que utilizan esas nuevas metodologías para promulgar sus discursos, muchos de ellos de odio, además, que es lo que estamos viviendo hoy en unas democracias que han sido cooptadas por aquellos que saben cómo son sus reglas y las utilizan en su propio beneficio. Yo creo que allí tenemos que hacernos muchas preguntas, los ciudadanos y los periodistas. En el caso de los periodistas, yo creo que la respuesta es clara: hacer periodismo. Y aquí a veces los periodistas estamos confundiendo el fondo y la forma. Es decir, creemos que como llegó Twitter, entonces el periodismo hay que hacerlo en 140 caracteres o 280 y hay que ponerlo ya, que como llegó Twitter, mi noticia es la que sea viral, mi noticia es la tendencia. Yo creo que el periodista tiene que hacer periodismo y el periodismo pues tiene unas normas que aquí ya han sido señaladas. Hay que confirmar antes de trinar, pues así de sencillo. El ciudadano puede opinar, como dice Jorge, puede decir verdades, puede decir mentiras, puede circular materiales falsos, el periodista no. El periodista está obligado a confirmar, el periodista está obligado a dar contexto, el periodista está obligado a contrastar la información, a verificar los datos que está publicando. Así los publique en una prensa escrita, en un portal digital, en una emisora de radio, en un canal de televisión, en una cuenta de Twitter o en una cuenta de Facebook. Las normas son las mismas, aparecen unas nuevas narrativas que son maravillosas. Yo digo en cada escenario que yo hace 25 o 30 años, cuando hacía reportería, soñaba con tener lo que hoy tienen los reporteros, todo al alcance de la mano. Cuando nos tocaba ir a buscar un teléfono para poder hacer un informe, mirar quién nos ayudaba a poner un fax para mandar una noticia y tratar de llegar con un cassette de televisión a Intravisión desafiando los trancones en la ciudad de Bogotá. Soñábamos con tener un equipo que nos permitiera llevar la información instantánea. Hoy lo tenemos, pero no podemos confundir el fondo con la forma. El que tengamos la inmediatez no significa que no se deba hacer el periodismo como se debe hacer. Y el consejo es: respire primero y publique después. Yo trabajo en un medio caliente por excelencia, que es la radio, y ahora Internet es el medio más caliente de todos. Y los medios calientes se tienen que manejar con cabeza fría, si se hace bien el periodismo, y ese es el llamado. Comillas, en medio de esa calentura, Alberto, ¿usted siente que el periodismo está en riesgo? ¿Las democracias liberales, digamos, están en riesgo? ¿Que llegan estos políticos a atacar directamente los medios de comunicación, las libertades de la ciudadanía? En fin, ¿usted siente que de verdad el periodismo está en riesgo en este momento? Sí, es cierto, aunque fanáticos y extremistas ha habido siempre. Pero yo que soy aquí el dinosaurio, que me tocó El Tiempo, que era el periódico no solo más importante y mayor circulación, sino más próspero del país en los años 70 y 80, el periodismo no era mejor en esa época que ahora. No se invertía en buen periodismo, pese a que los periódicos daban mucho dinero. Entonces, yo creo que hay mucho pesimismo frente a esa competencia de todas estas tecnologías, porque lo que dice Jorge es cierto, son siempre los mismos valores, los mismos principios, de modo que lo que hay que invitar a la gente es que trabaje con esos mismos principios críticos, escépticos, porque el periodismo es escepticismo.
Entonces, claro, hace 40 años había figuras que ya no están en el periodismo. Klim, Lucas Caballero, no hay hoy un Klim en el país. Hernando Giraldo, el maestro de la crónica en El Espectador. Pero el periodismo no era mejor de lo que es hoy. De modo que hay que trabajar con los mismos buenos y sanos criterios sin dejarse afectar por la gente que se volvió, todo el mundo se volvió dueño de un medio de comunicación porque tiene una cuenta de Twitter. Eso es un absurdo. No puede uno competir contra las personas que están opinando porque pueden tecnológicamente opinar. Antes la barrera era que usted no podía montar un nuevo periódico, ni siquiera aquí en la ciudad de Medellín, porque la inversión de capital, la rotativa costaba tanto que era imposible montarle competencia al Colombiano aquí, o al Heraldo en Barranquilla, o al Universal en Cartagena. Hoy en día es muy bueno que cualquiera pueda montarle a un periódico competencia, pero te pregunto, ¿cuántos años tenemos de redes sociales y de internet? Más de 20 años. Aquí en Medellín, por ejemplo, ¿hay un medio digital que desbancó al colombiano? ¿Hay un medio que ya lo lee y lo sigue más la gente que el colombiano, que adquirió una credibilidad mayor, y lo mismo en Barranquilla o lo mismo en las otras ciudades? Yo no lo veo. Hay medios serios, La Silla Vacía, hay muchos portales serios, pero nadie con toda esa posibilidad ha logrado de todas maneras desbancar Semana. ¿Por qué nadie se inventó una nueva Semana digital? Resulta que todo el mundo busca la Semana en papel o digital. Entonces, todavía estamos en una época de transición donde no darse uno por vencido frente a lo que han sido los cánones del oficio desde siempre no tiene sentido. Le voy a cambiar la pregunta, pero bajo esta misma línea quiero aterrizar lo que nos está pasando sobre ataques frontales contra la prensa, y más allá de hacernos las víctimas, saber en qué nos hemos equivocado. Y nos hemos equivocado porque muchas veces ya no nos creen, pero también hay que hacer la reflexión de cómo pone el oficio del periodismo también como en la misma bolsa. Usted que ha investigado los escándalos de corrupción, Odebrecht, y los escándalos más grandes en el país. Hace poco el condenado ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, dijo que hay una lista también de periodistas que fueron pagados por Odebrecht, que ellos también han cometido errores y que nos pasaron plata por contribuir a la presencia de esta empresa en Colombia y la construcción de la Ruta del Sol 2. ¿Usted siente que debemos hacer los periodistas algo en ese momento cuando nos quieren meter a todos en la misma bolsa, o simplemente es seguir haciendo la tarea y hacer oídos sordos? Bueno, de los nombres que se han ventilado, el único, y eso me lo confirmó aquí un colega hoy, el único que realmente pertenecía a medios, ya lo sacaron de ese medio. Los otros son periodistas en un sentido amplio, o sea, relacionistas públicos, mejoran imagen, no periodistas de los medios reconocidos. Entonces, no ha sucedido eso, pero sí, todos los escándalos que se den en los medios, o sea, tienen que cubrirlo los otros medios. Esa es la garantía de credibilidad, ¿no? Si sabemos y se puede comprobar que hay actuaciones no éticas de un medio, hay medios en Colombia donde parece que llaman a un empresario y le dicen, tenemos esto contra usted, pero si nos pone una pauta, eso no se divulga. Yo no lo he podido comprobar, pero circula esa versión. Si se puede comprobar, eso hay que perseguirlo como una gran chiva. Parte del problema es el tema de la credibilidad. Yo he pertenecido a medios privados y ustedes dos, digamos, en este escenario son los representantes de pertenecer a medios privados. Y uno de los argumentos de las audiencias o de los ataques es que hay intereses. Siempre hay intereses en la información, no le estamos contando claramente a la gente las agendas. ¿Falta un poco de claridad sobre eso, Yolanda? ¿O usted cree que pues es la dinámica económica de los medios de comunicación y que desde allí también tenemos que contar? Pues las dos cosas, Mabel. Es decir, yo sí creo que cualquier medio de comunicación, y lo digo mucho, grande, pequeño, mediano, tiene intereses. Y es lo lógico y es lo natural. Y tiene dueños y tiene línea editorial. Lo malo no es que haya línea editorial o que haya intereses, lo malo es que no se haga bien la tarea. Por ejemplo, si hay un conflicto de interés, hay que ponerlo de presente.
A mí, por ejemplo, la puerta giratoria entre la empresa privada o las asesorías a las empresas públicas y el periodismo, me parece que es uno de los elementos preocupantes. Que se vaya y se venga, dijéramos que es parte del problema, pero cuando hay colegas que tienen un contrato con el Estado aquí y soy director de medio por acá, soy columnista por acá y tengo un contrato de asesoría por allá, es ahí donde se cruzan esos cables, porque lo que decía Alberto es claro. En esa famosa lista de los periodistas pagados por Odebrecht, estamos hablando de relacionistas públicos, son tareas muy distintas. El jefe de prensa, el relacionista público, cumple unas tareas que son distintas a las del periodista. Por principio, el jefe de prensa muestra una sola cara, la de la persona que le está pagando, y está emparentado su trabajo con la propaganda. El trabajo del periodista es distinto, porque el trabajo del periodista es tratar de buscar cuál es la verdad de los hechos y tratar de acercarse a ella. Son trabajos completamente distintos. Y cuando hay colegas que están parados, no cruzan la puerta giratoria, sino que están parados en la misma puerta giratoria, pues tenemos un problema. Y si están parados en la puerta giratoria y no ponen en evidencia sus conflictos de interés, y hacen columnas y toman decisiones editoriales cuando tienen contratos con empresas públicas o privadas que tienen que ver con esa información que están publicando y no lo hacen evidente. Para mí los conflictos de interés, llámese de la empresa donde se trabaja o de las empresas a quien se les presta servicios, está en la intención de ocultarle a las audiencias que eso existe. Y hoy hay una tendencia muy natural, la de la pauta que parezca contenido. Dicen los anunciantes, no queremos que parezca una cuña, queremos que parezca contenido. Y ahí tenemos otro problema mayúsculo. ¿Qué están pretendiendo también los anunciantes y las empresas cuando lo que quieren comprar es el concepto editorial de un medio de comunicación? No le están haciendo ningún favor a la democracia. Y también ahí tenemos que ser claros y evidentes. Esto se hace bajo el patrocinio de la alcaldía de Medellín o de Bogotá o de Pereira. Esto se hace con el patrocinio de la empresa privada de este gremio. Y claro que tiene que haber esos contenidos, porque claro que hay empresas privadas y públicas interesadas en que se publiquen sus contenidos, y sin pauta pues no existimos los medios de comunicación, de eso vivimos. Pero lo que a mí me preocupa es la falta de transparencia hacia las audiencias. ¿Por qué no nos creen? Pues muchas veces porque cruzamos líneas éticas, y hace que la gente dude de todo lo que estamos diciendo. ¿Cómo hace la gente para saber qué es contenido y qué es pauta si no se lo decimos con total claridad? Transparencia, creo que aquí va quedando es la clave. Jorge, le escuché a usted en otra presentación, en una conversación que usted decía hay que ser independientes. ¿Cómo ser independientes dentro de un grupo o dentro de un medio de comunicación que pertenece a un grupo económico? ¿Eso cómo se logra? Yo sabía que me iban a hacer esa pregunta. Bueno, primero quiero rescatar un comentario que hace Alberto, que yo la comparto integralmente, y es que a veces se tiende a pensar que es que los equivocados son los de ahora, y yo pienso exactamente lo mismo que dice Alberto. Nadie ha dicho de que antes se hacía mejor periodismo que ahora. Yo creo que cada momento tiene un reto exactamente igual, y lo agrego con un tema adicional, y es que cuando uno empieza a criticar a la juventud es porque se está volviendo viejo, ¿sí? Eso no hay nada que hacer. Y el primero que habló de que los valores estaban perdidos fue Platón, y eso fue hace como 4000 años antes de Cristo. Los valores han estado perdidos toda la vida, o sea, y nosotros no los vamos a encontrar, ni los vamos a restablecer. Yo lo que digo de la independencia es que, y vuelvo a mirar el tema vuelvo al tema del poder. Algún ex fiscal general de la Nación decía que lo más difícil en Colombia era meterse con las profesiones que empiezan por P: periodistas, políticos, publicistas y penalistas, por supuesto. Entonces, ahí en esas líneas delgadas es donde se mueve el tema. Y yo lo que pienso sinceramente es que lo que está en crisis en una sociedad como la actual es la política. Es la política. Cuando nosotros nacimos al sistema republicano, al sistema democrático, entonces las sociedades de su tiempo dijeron: no, es que no queremos que nos gobiernen mal los reyes, salimos de la monarquía, queremos la república, poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y a quiénes le entregaron la nueva tutela de la sociedad? A la clase política, a los políticos. Pero resulta que los políticos hoy no le dicen nada de la sociedad. Los padres nuestros o los abuelos nuestros de pronto crecieron con un arraigo en el Partido Liberal o en el Partido Conservador, qué sé yo, pero lo que pasa es que hoy en día los políticos son los primeros que aprenden a manejar todas las redes sociales. Los políticos son los primeros que saben cómo controlar el tema de la comunicación. Los políticos son los que saben que la comunicación es el poder
y el periodismo y el poder son como hermanos siameses pegados por el estómago. Entonces, ¿cómo se hace un periodismo en medio de todo esto, sabiendo que el propietario es un grupo económico? ¿De dónde nace la independencia? De asumirse única y exclusivamente como periodista. No soy nada más que eso. Graham Greene decía una frase muy bonita, decía: los editorialistas son dioses, los demás somos reporteros, nada más que eso. Y eso va agregado al hecho de que mucha gente entra a la comunicación no por la delicia de hacer periodismo tranquilamente, sino porque quiere ser famosa o porque quiere figurar o porque creen que eso es importante salir en los medios de comunicación. Esa es la parte más difícil de todos. El periodismo se ejerce en lo privado más que en lo público. Yolanda. Sí, a propósito de planteamientos que han hecho Alberto y Jorge sobre la vigencia de los medios de comunicación, yo digo que se habla mucho de que están amenazados y que ahora cualquiera con un celular es periodista. Yo no creo, y creo que precisamente en un escenario de estos, con tal proliferación de contenidos, se necesita más que nunca a la prensa que ayude a decantar y a entender. Yo siempre pongo como ejemplo Wikileaks. ¿Por qué no lo tiraron en las redes sociales los documentos, los miles de documentos? ¿Por qué se los entregaron a medios de comunicación? ¿Por qué se los entregaron a periódicos prestigiosos? Porque en esos periódicos prestigiosos del mundo había gente con la capacidad y con el criterio para decantar, para entender, para dar contexto y para encontrar cuáles eran las informaciones. Luego sí, circula todo en Internet. Hoy estamos a un clic de distancia de cualquier contenido, de cualquier información. Los periodistas tenemos que ayudar a decantar y a hacer nuestro trabajo. Y por eso yo creo que tenemos aquí es una oportunidad inmensa para ayudar precisamente, haciendo nuestro trabajo, el que nos corresponde y no otro, haciendo nuestro trabajo, ayudando a decantar en esa cantidad de contenido, en esa mar de incertidumbre, qué es y qué no es. Me parece que al contrario de lo que pronostica todo el mundo, el fin de los medios de comunicación y del periodismo, yo creo que lo que tenemos por delante es una oportunidad inmensa. Y coincido con Jorge en que lo que está en crisis es la política y esos liderazgos tóxicos que tanto daño nos hacen. Sí. Alberto, está muy de moda el tema de la independencia. Yo hago parte de un medio independiente y cuando decimos independiente es porque no pertenecemos a un grupo económico. Sin embargo, recientemente les contamos que podemos salir del aire pues porque no pautaron, porque no nos ven y porque nos vamos. ¿Cómo mantener la dignidad y los principios éticos, no venderse en medio de semejante crisis económica? Usted ha sido independiente en los últimos años de su vida. ¿Cómo lo logra? Bueno, muchas de las críticas que se hacen contra los periodistas no son contra los periodistas, porque la gente no hace una diferenciación entre el redactor, entre el periodista y los dueños. A veces ni el director, ni los editores, ni la gente que está en redacción tiene el poder que la gente cree que tiene. Hay otras personas que toman unas decisiones. En todos estos foros hablamos de cosas, pero nunca están los que toman otras decisiones. Los dueños nunca están. Nunca estamos hablando en una cámara cerrada entre nosotros mismos. Y eso es de ahora y es de siempre. Entonces, muchos de los ataques que se le hacen a los periodistas, realmente el periodista puede ir hasta cierto punto, pero no puede decidir con total autonomía qué es lo que se debería hacer. Y eso hay que recordarlo siempre porque hoy en día, pese a la crisis, pese a la caída de la circulación de los periódicos, pese a la caída de la publicidad, los medios tienen unos dueños que tienen la última palabra. Entonces eso no se nos puede olvidar. El periodista cumple hasta donde puede cumplir, dentro o fuera del medio donde está trabajando. La misma pregunta, Yolanda y Jorge, y porque en este escenario hay muchos estudiantes y me he encontrado con jóvenes que me dicen, somos el portal independiente de La Mojana, somos el portal independiente, y cómo dignificar el oficio porque también hay que pagar los recibos, educar, hacer familias, sin que se mire de una manera utilitaria, pues utilitarista el periodismo, pero hace parte también de saber que, y usted lo ha dicho, somos seres humanos que tenemos que pagar facturas. ¿Cómo lo hacemos? Mabel, no sé, no tengo la fórmula, básicamente. Si la tuviera, de pronto nos montábamos el medio de comunicación independiente, Mabel. Pero evidentemente yo creo que la primera obligación de un medio de comunicación que quiere hacer bien su trabajo es poder seguir existiendo. Y si no somos rentables, no seguimos existiendo, se cae de su peso. Ahora,
Dicho esto, yo creo que no es sencillo, estamos viviendo un momento absolutamente crítico en términos económicos, eso pues no es novedad, pues tú nos cuentas lo que ha pasado con Noticias 1, pero podemos contar lo que pasa en nuestras salas de redacción, en medios grandes, medianos y pequeños, que de repente se empiezan a contraer desde hace unos años y empieza a haber esos recortes de personal y se siente el peso. No tengo la fórmula desde el punto de vista financiero, pero tengo un convencimiento que puede ser pensar con el deseo. Y es que yo estoy convencida de que el buen periodismo tiene que ser de alguna manera rentable porque las audiencias necesitan estar bien informadas. Ese es un punto. Pero también creo, yo insisto, que este debate lo tenemos que dar con los anunciantes, con los empresarios, con los dueños de los medios de comunicación que toman las decisiones y tiene que ir más allá, pero mucho más allá de la palabra rentabilidad. Y yo sé que esto es un poquito utópico plantearlo en esos términos, pero me parece que si nosotros hablamos de un valor y de un activo que tiene una sociedad que es la prensa y que toca mantenerlo, aquí tenemos que dar los debates, todos. ¿Qué están haciendo las audiencias? ¿Qué están haciendo los anunciantes? ¿Qué están haciendo los empresarios? ¿Qué están haciendo los dueños de medios con sus medios de comunicación? Es decir, ¿qué estamos construyendo? ¿En dónde estamos pautando? ¿Qué es lo que queremos hacer? Esto no es cerremos medios de comunicación, es que cuando se cierran medios de comunicación se cierran posibilidades de información para los ciudadanos. Yo creo que nosotros no podemos dejar que los medios de comunicación vayan cerrando y se vayan colapsando como si eso no fuera con nosotros. Cuando se va a quebrar un banco, todo el mundo se pone en alerta, porque es la plata de todos la que está en juego. Cuando se empiezan a cerrar los medios de comunicación, es el derecho de todos a estar informados lo que está en juego. No es que aplaudamos que se cierren los medios de comunicación porque son de grupos económicos, es que es la prensa la que está en juego. La fórmula no la tengo, pero me parece que estamos en mora de empezar a buscar esos caminos de manera colectiva y preguntándonos qué es lo que queremos hacer. Ahora, de esto se ha hablado también hace tiempo. No sé si con el mismo nivel de crisis que estamos viviendo hoy o no, pero evidentemente tenemos esos picos porque esta es una empresa como cualquier otra y está sumada a los vaivenes como cualquier otra, de los picos o no picos de los movimientos económicos. Simplemente es que yo creo que cuando hablamos de prensa tenemos que hablar de algo más de plata. Jorge. Y pues yo lo que puedo aportar es que lo que a mi criterio hay que tratar siempre de ponerle la talanquera, vuelvo a mi tema, es a la política. Porque todos desde distintos puntos de vista, no solamente los partidos políticos, las ONGs de todas las marcas ideológicas, siempre buscan instrumentalizar al medio de comunicación. Por eso lo que dice Yolanda, por eso te entregan toda la información, por eso te filtran el documento, y esa es una realidad. En la realidad, por ejemplo, del periodismo judicial, la aparente investigación se sustituye por la filtración de los documentos, pero esa filtración de documentos tiene un interés y siempre es un interés político. Yo pienso que el periodismo en lo que más puede hacer es tratar de tomar mucha distancia de la política, porque la política es la que contamina absolutamente todo. No solamente contamina el periodismo, toca la justicia, toca los poderes públicos, toca los órganos de control y nosotros vivimos una sociedad altamente politizada que el periodismo a veces se queda solamente en la corriente de lo que se va diciendo en todos estos como movimientos circulares, espirales de la política. Cuando hay una agenda ética, que es lo que yo quiero insistir en la agenda ética periodística, que es la que necesitan estas nuevas generaciones. Hablo a las nuevas generaciones para decirles de qué hay que hablar, en vez de estarle dándole los micrófonos a los políticos, hay que hablar de qué, de la crisis medioambiental, de la deforestación, del paradigma que hay hoy en materia ambiental, de los límites del mundo financiero. La crisis económica que es inminente fue porque la última la dejaron pegadas con babas, y todas las crisis económicas de los últimos tiempos son causadas por el sector financiero. Los límites del sector financiero, los paraísos financieros, que son una vagabundería absoluta, no son ilegales, pero son éticos, es la pregunta. La gran crisis de los regímenes de salud, el acceso a la educación privada y pública. Nuestros medios de comunicación tienen un exceso de política. Jorge, pero eso no da clics. Pero esa es la información que necesita la sociedad. Y esa es la que las nuevas generaciones tienen que trabajar, porque si van a repetir el mismo esquema de seguir alimentando y dándole los micrófonos a los políticos o a quienes se visten con otras vestiduras para hacer política,
Ese es mi punto de vista y en esto hablo Jorge Cardona. Muy bien. Yolanda. Si nos dedicamos, Mabel, a hacer lo que da clics, se nos acaban todos los medios de comunicación. Porque es que da clic mucho, pero mucho el morbo, la pornomiseria, la notinovela, las peleas de gallos, eso da mucho clic, los chismes, da mucho clic. Yo pienso que lo que tenemos que hacer los medios de comunicación es arriesgarnos a producir contenidos para los cuales hay audiencias, de pronto menos masivas, pero las hay. Y a que las audiencias también no solamente se quejen de lo mala que es la prensa, sino que se quejen de a qué prensa están haciendo crecer cuando hacen clic y cuando comparten sus contenidos. Es que siempre dicen, pero los periodistas lo que nos hacen, pero los periodistas la basura que publican, pero los periodistas esas porquerías que nos ponen a consumir. Las porquerías que producen los medios de comunicación por lo general vienen porque el mercado las está demandando. Sí. Luego entonces, ¿qué están haciendo las audiencias también con los medios de comunicación? Pero yo sí creo que nosotros no podemos dedicarnos a producir lo que da rating o a producir lo que da clics. Entiendo, porque lo vivo en carne propia todos los días de la vida, lo que significa tratar de hacer algo distinto. Es el camino culebrero y el camino más difícil, pero estamos obligados a hacerlo porque es nuestro trabajo. Es ético también, Alberto, hablar de los silenciamientos o del silencio de la prensa. Usted está en Santander, usted ha vivido allá, usted además ha tenido una experiencia, y permítame hablar de este tema personal con su esposa, que es una de las mujeres que ha hecho periodismo de su mano, o con usted hizo periodismo riguroso y tenaz. Pero sabemos que hay temas que no se abordan en la prensa nacional. ¿Es también ético hablar de esos temas que deberíamos abordar? ¿Cuáles? Todo lo que pasa al interior de los medios es noticia y nunca en Colombia se tratan esos temas. Usted insiste en que tenemos que hacer nosotros el mea culpa también. No solamente eso, sino información. ¿Qué pasa en los medios? ¿Qué pasa? Y crítica de medios. Eso no se hace en Colombia. Se hace en otros países porque eso es un cubrimiento legítimo de lo que está sucediendo en los medios, en los periódicos, en la televisión. O sea, no solamente que esto se cierra o que esto está pasando, sino cuál es el seguimiento que se hace, cuál es la información. Pero yo quería reforzar lo que dice Yolanda, es que el periodismo de calidad es para una inmensa minoría, como la música clásica, como la poesía, como la literatura. Hoy en el Tiempo, mi primo Julio Reyes Copelo, que es un arreglista de Jennifer López, que trabaja en el entretenimiento, mira lo que dice él. La fuente de entretenimiento de niños desde los 5 años y jóvenes es YouTube. Surgieron muchos entertainers y sin darnos cuenta se ha perdido la escala de valoración de lo que es bueno. El público no está siendo tan exigente porque el entretenimiento se masificó. O sea, aún en esto que no es periodismo serio, él se está lamentando que todo el mundo se volvió músico, compositor. Él que lleva 25 años y que por su trabajo logró ser reconocido en los Estados Unidos, está viendo que están compitiendo, todos los diletantes están compitiendo con él. Pero entonces, ¿qué puede hacer él? Seguir trabajando de la manera más seria. Los otros que están en YouTube no los nominan a los Grammys. De modo que esto de todas maneras, siempre el periodismo de calidad ha sido para muy pocas personas. Yo me acuerdo en los años 70, en el tiempo que se hacían encuestas, ¿cuántos de los lectores leían la página editorial? El 5% de los lectores. ¿Quién leía la página de deportes? El 90%, el 100% de los lectores. Entonces, siempre esa es una realidad. La información seria, la información que requiere una atención especial, la sigue menos gente. La gente sigue más la farándula. El periódico es un todo de esas cosas. De modo que a veces somos demasiado pesimistas y demasiado críticos. Y hay otra cosa que también han dicho Jorge y Yolanda, que en Colombia hay que valorar más el trabajo individual de muchos periodistas que el de los medios. Okay. Los medios son apenas plataformas que les prestan, pero no están bien integrados a esas plataformas. Ellos han tenido un reconocimiento por su trabajo, accidentalmente, no dependiendo del apoyo de las plataformas.
Nos quedan algunos minutos, creo que también hay espacio como para unas 2 preguntas, pero volviendo a las obsesiones de Gabo a manera de cierre, uno de sus discursos, Gabo, decía que la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre. ¿Ah? ¿Se acuerdan de esa frase o no? Como el zumbido al moscardón. ¿Desde dónde nos paramos cuando hablamos de la ética, Yolanda? A manera de reflexión y de cierre. Desde lo individual, además con estas generaciones que están a punto de graduarse o ya están ejerciendo como periodistas, ¿desde dónde nos paramos? Yo creo que desde lo individual y desde lo colectivo y desde los medios también, es decir, cuando se ejerce el periodismo, yo insisto, no solamente mi planteamiento sobre la ética tiene que ver con el periodismo, pero tiene que ver con la sociedad. Y estoy de acuerdo con Jorge en que crisis de valores ha habido toda la vida, y cuando uno oye el tango Cambalache, pues también se hablaba de eso, siglo XX, o sea, todo se perdió ya, esto es un desastre, y hoy estamos haciendo lo mismo, pues porque nos envejecimos, obviamente, pero sí creo que en una sociedad exageradamente globalizada, exageradamente legalizada, si se quiere, porque todo lo queremos convertir en ley. Aquí cualquier problema lo quieren convertir en ley. Cuando hablamos de los medios de comunicación, entonces nos quieren poner regulación para ver cómo hacemos, cómo nos censuran. Yo creo que el camino simplemente es el camino del comportamiento individual y colectivo, es decir, de empezar a llamarnos unos a otros, a ver cómo yo tengo unos comportamientos que hagan menos daño y traten de entender que formo parte de una sociedad. El día, es un poquito también ingenuo de mi parte, el día que entendamos que nuestro destino está ligado al del otro, de que no puedo yo seguir buscando y persiguiendo ese famoso éxito que viene con el dinero, con la fama, con el poder, sino que colectivamente vamos entendiendo que estamos amarrados y que estamos en el mismo planeta y que si nos tiramos este planeta no hay para dónde coger, y ese tipo de cosas que nos ponen en términos de salir del individualismo para pensar en términos de yo me miro en el otro como alguien que se parece a mí. Yo pienso que podemos empezar a entender otras cosas. Puede ser ingenuo, pero yo creo que la ética es la clave y es lo que nos puede salvar socialmente, no solo a los periodistas, sino nos puede salvar en términos colectivos, recuperar la majestad de la justicia, que respetemos a los jueces y no que tengamos a los magistrados en las cárceles, que respetemos al fiscal, que respetemos, no sé si algún día lo logremos, a los políticos, pero que respetemos, es decir, que de alguna manera eso puede ser un poquito soñar con la utopía, pero sí me parece que tenemos que hacer un poquito de construcción colectiva para ir recuperando de nuevo una cosa que se llama confianza de los unos en los otros y confianza en eso que se llaman las instituciones, y la prensa es una de ellas. Estamos en el reto de recuperar la confianza y de que nos vuelvan a creer. Gracias, Jorge. Bueno, hacer periodismo es estar parado en la historia, estamos parados en la historia, en el presente, por eso escribir, hacer periodismo es escribir para la historia. En 50, en 100 años, cuando lean nuestros artículos, tienen que entenderse, tienen que tener el suficiente contexto para que la gente entienda qué era lo que pasaba en estos tiempos. Con esa misma énfasis lo hicieron nuestros antecesores. Y yo simplemente cierro con esta lista que siempre me gusta citar para recordar que los que vinieron anteriormente lo hicieron mejor que nosotros. En el año 82 la crisis financiera, en el 83 el robo de Roberto Soto Prieto, el 84 el robo a Caldas, el 85 el Palacio de Justicia, el 86 el asesinato de Guillermo Cano, el 87 el asesinato de 17 líderes de izquierda en Antioquia, en el 88 el año de las masacres, en el 89 el año del narcoterrorismo, en el 90 el crimen de 2 candidatos presidenciales, en el 91 el asesinato de Enrique Lou Murtra, en el 92 el apagón, en el 93 los Pepes, en el 94 las Convivir, en el 95 el proceso 8000, en el 96 la creación de las autodefensas, en el 97 el Mapiripán y Ferrovías, en el 98 el escándalo de Dragacol, en el 99 la nueva quiebra del sistema financiero, en el 2000 la crisis de Pomar y Corramos y el robo de los auxilios en el Congreso, en el 2000 el caso de mi compañera y amiga Ginette Bedoya, en el 2001 el asesinato de Consuelo Araujo, en el 2002 la operación Orión, en el 2003 el ataque al Club del Nogal, en el 2004 la política, en el 2005 Justicia y Paz, en el 2006 la parapolítica, en el 2007 el escándalo de Tasmania,
de las chuzadas del DAS, en el 2008 los falsos positivos y las otras chuzadas, en el 2009 Agroingreso Seguro, en el 2010 DMG, en el 2011 el carrusel de la contratación en Bogotá, en el 2012 Interbolsa, en el 2013 el otro carrusel, el caso de Silvia Gued, el caso de La Gata, en el 2014 el hacker Sepúlveda, en el 2015 todo el escándalo del tema de la paz y del señor Palomino, en el 2016 Odebrecht, en el 2017 el cartel de la toga, en el 2018 el caso Santrich, en el 2019 los líderes sociales. Sí hemos trabajado. Muy bien. Pero además, cuando uno escucha y hace usted ese listado, ay, cómo nos duele. ¿Desde dónde nos paramos finalmente, Alberto, en el tema de la ética para cerrar? Seguir a los maestros, seguir a Gabo, seguir los grandes proyectos de Gabo. Gabo dijo que quería crear un periódico, creó Alternativa, pero la fundación y el festival se convirtieron en su periódico, se convirtieron en premio de periodismo, se convirtieron en un campus universitario, se convirtieron en talleres para los jóvenes, se convirtieron en la única organización latinoamericana o hispanoamericana que convoca a toda esta gente aquí en Medellín. O sea, ese ejemplo, ese gran proyecto de Gabo se cumple y se cumple con todos los años aquí, integra al público y a los periodistas y a los estudiantes gracias al trabajo de Jaime Abello y de Jaime García Márquez. Muy bien. Tenemos dos preguntas, una por aquí, nos ayudan con los micrófonos. Hemos sido muy juiciosos con el tiempo, allá hay una persona. Sí, señor. Bien. Okay. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Antonio Parela. Mabel, buenas tardes para usted y para tardes. todos. Yo soy estudiante de Comunicación Social de la Uniminuto Ibagué. Quiero redondear algo, Mabel. Han hablado hoy de todo el tema del periodismo, este producto, ¿sí? Muchachos, nosotros somos la mayoría jóvenes, como pueden ver, y nos han informado cómo está el periodismo, cómo está este producto, ¿sí? Aquí está esto. Cómo se ha venido generando ese impacto en el periodismo, los periodistas. Ahorita veíamos una intervención de lo que ha pasado en Nicaragua, lo que ha pasado en Chile, todo el impacto de los periodistas, pero acá en el caso en Colombia, abro comillas, el caso de Odebrecht, el caso de que ya no nos creen, el caso de que muchos están buscando ser protagonistas, y cierro comillas con esto, el caso de que muchos políticos quieren usar a los medios como fuente de potencializar sus campañas. Ahora, ¿qué nos recomendarían a nosotros, a los jóvenes, a la sociedad que ahora vamos a tomar esta pausa o vamos a tomar esta batuta? ¿Qué pausa o más bien pautas nos van a recomendar para seguir haciendo un trabajo con excelencia, con transparencia y con dignidad y entregar una información clara y coherente a este país? Nosotros somos los responsables de esto ahora. ¿Qué nos recomiendan? ¿Cómo podemos trabajar para enmendar ¿Quién quiere este empezar? daño? Gracias. Los jóvenes permanentemente preguntan sobre qué hacer. Y yo digo, pues primero que sean jóvenes y que se inventen cosas nuevas, porque esa es la tarea de los jóvenes, que dejen de hacer lo que estamos haciendo los que los precedimos y que se inventen otros caminos. Pero si se trata de elementos que yo creo que tienen que estar en el ejercicio del buen periodismo es, lean mucho, métanse en la cabeza todo lo que les quepa en la cabeza, aunque ustedes tienen Google y ahí tienen toda la información. Solamente un periodista que tiene una cabeza bien puesta, llena de contenido, logra hacer las conexiones que hay que hacer para cruzar las informaciones que están en Google. Lean todo, duden de todo el mundo, de todas las fuentes, incluso y sobre todo de las fuentes oficiales. Nadie filtra una información por amor a la verdad, como decía el maestro Jorge, todo el mundo está buscando algo cuando filtra información, hay que dudar de todas las fuentes por principio. La duda es una de las matrices fundamentales del periodismo, meter en la cabeza información, dudar absolutamente de todo y hacer periodismo con responsabilidad, es decir, con esa certeza de la responsabilidad histórica que tenemos sobre la agenda pública, que es la que manejamos todos los días. Que no sintamos simplemente que esto es ver cuántas fotos puedo poner maravillosos en Instagram, pongamos todas las que queramos y que nos pongan muchos likes, pero sobre todo entender el papel que tiene un periodista en la sociedad. Si lo entendemos, lo hacemos con responsabilidad. Esos son mis consejos. Jorge. Pues yo creo que serían los mismos prácticamente. Yo pienso que, y lo insisto mucho, hay que leer, leer, leer y leer. Es la única obligación. Un periodista, un comunicador que no lea está liquidado.
pero la proporción tiene que ser leer kilómetros para escribir milímetros. Esa es la proporción. Y es la única opción que tiene uno como comunicador. Y lo otro es entender que el periodismo no es nada más que eso, un periodista, y el periodista ni es, a mi juicio, ni es un oficio, ni es una profesión. Es el ejercicio de un derecho fundamental, que es el de la libertad de expresión. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Y esto empieza a las 5 de la mañana cuando suena la radio, hasta el último momento en que uno se acuesta. Uno no deja de ser periodista. Yo puedo estar aquí reunido con ustedes, pero estoy seguro que me bajo de este sitio y tengo que estar consultando a ver qué está pasando. Eso es vivir el periodismo, es sentirlo. Estamos parados en la historia y hay que escribir para la historia. Muchas gracias. ¿Alguien más? Otra persona aquí, creo que ya entregaron el micrófono. Tenemos, no sé el tiempo del equipo que me dice, por favor. Bueno, mi nombre es Andrés Villamizar, vengo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Consumo tanto medios independientes como medios privados y he notado una diferencia. Por ejemplo, en las pasadas marchas estudiantiles, los medios se enfocaron fue en los desmanes con el SMAT, los estudiantes, y nosotros sabemos la verdad, sabemos de que es por un caso de corrupción de la Universidad Distrital, pero ¿en verdad la gente lo sabe, la gente del común lo sabe? Porque yo creo que se quedaron fue en que en las peleas del SMAT con los estudiantes, porque los medios de comunicación no dijeron de que era por un caso de corrupción de la Distrital, que fueron por 10.400 millones, solo lo vi en Noticias 1. Entonces la pregunta es, ¿por qué los periodistas de medios privados no informan de la misma manera que medios independientes? Entonces, pues aquí tenemos a 3 periodistas que han pertenecido a medios de comunicación 4, privados. yo también. Sí, 4. Orgullosamente, Okay. Entonces, además, quisiera sí preguntarles si en algún momento de su carrera han sido censurados y cómo han manejado la situación. Mira, sobre el caso de la Distrital, primero te digo, la información sobre el caso del rector y el hecho de que él también está involucrado en el escándalo de corrupción, yo lo vi en el canal RCN. Y nosotros en el noticiero de RCN Radio también informamos sobre lo que pasa en la Distrital. Esa es una de las preocupaciones que yo tengo, y es partir de que de pronto tú no lo viste o no lo oíste y consideras que los medios de comunicación no lo cubrieron. Entonces yo te digo, sobre lo que pasó con los estudiantes, informamos sobre la Distrital, hablamos sobre las causas de la Distrital, personalmente además entrevisté al rector de la Distrital y a los estudiantes, y además a la decana de Derecho de la Universidad de los Andes, la doctora Catalina Botero, para hablar sobre la importancia de la protesta social y los desmanes de la fuerza pública. Luego, esas generalizaciones a mí sí que me preocupan. Y sobre la censura, sí, a mí personalmente me censuraron una entrevista que hice en su momento a Pablo Escobar y quedó guardada durante 20 años por una llamada que se recibió y que finalmente no supe, yo era reportera, qué fue lo que pasó, pero la censura, pues obviamente que existe, y existe mucho más la autocensura, cuando los periodistas consideran que hay temas que no se pueden tocar o que es mejor no tocarlos para no meterse en problemas. Ese me parece que es un problema mayor, y uno aún mayor, el exceso de cercanía que a veces tenemos con las fuentes, que nos lleva a censurar información por la vía del halago, por la vía de eso de sentirnos amigos de esos poderosos, y entonces uno trata como de, no, me invitó al viaje, me trató con cariño. Hay vías de censura, de hecho, en donde matan a los periodistas, y hay vías que ni siquiera nos damos cuenta que se convierten en censura, que es cuando las fuentes se acercan tanto que no nos dejan hablar. Yo sé que se acabó el tiempo, pero la señora, por favor, está desde hace rato pidiendo la palabra. Regáleme el micrófono acá y ya juiciosísima, termino. Ya le pasamos el micrófono, por favor. Ella desde que comenzamos está pidiendo la palabra. Denos un minuto. Y ya con esta pregunta finalizamos. Gracias. Bueno, gracias pues por darle la voz a esta viejita, porque han hablado 2 señores. Bueno, yo quiero decir que todas las profesiones tienen una tarea y un impacto social, pero considero desde mi punto de vista que es el periodismo la profesión que más impacto social tiene en una comunidad o en una sociedad. Entonces, yo quiero agradecerle a los periodistas de corazón que no me han permitido vivir en una nube, sino que me han permitido poner los pies en la tierra de lo que pasa en este país, que pasan cosas muy dolorosas, pero que precisamente porque ustedes existen, nosotros hemos podido tener cada día más ciudadanía. Es decir, ustedes son creadores de ciudadanía. Entonces, un agradecimiento profundo. Y
suscriptora del Espectador y a las 6 de la mañana me levanto Sí. a darme ese gusto de leer El Espectador. Y se aplaude porque necesitamos que las audiencias crean en el trabajo que hacemos. Muchas gracias y que se disfruten el festival. Muchas gracias Gracias a por este espacio de reflexión. Gracias.